Saludos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia. Una historia que empieza en la cama de un hospital y termina, literalmente, abarcando el cosmos entero. Sí, es un viaje increíble. Las fuentes que analizamos hoy provienen de una entrevista muy extensa con un guía espiritual, un hombre llamado Eric, y nos presenta una filosofía que pone a prueba muchas ideas que damos por sentadas sobre la realidad. Totalmente. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, desentrañar las ideas clave de su testimonio. Exacto. Vamos a ver cómo una enfermedad casi fatal se convierte en el catalizador de todo, y cómo eso lo lleva a una conclusión tan radical. ¿Cuál sería esa conclusión? Que somos, en esencia, seres divinos, que tenemos el poder de crear nuestra propia realidad. Suena ambicioso. Pero para entender esa idea tan grande, creo que tenemos que empezar por el principio. Por supuesto. Por el momento humano, muy terrenal que lo originó todo. El punto de partida es Eric, un joven que trabajaba como camionero en España. Un trabajo común y corriente. Exacto. Pero él describe su vida en ese momento con una palabra: vacío. Ajá. Sentía que la vida tenía que ser algo más que ese ciclo de trabajar, ganar dinero, formar una familia, envejecer y, morir. Era como una insatisfacción muy profunda, pero no sabía ni qué era ni a dónde ir. La clásica crisis existencial que muchos sienten. Sí, pero en su caso, la vida le puso un freno, en seco. Aquí es donde todo cambia. En 2018, con apenas 28 años, contrae meningitis. Que es una infección viral de las membranas que rodean el cerebro. O sea, algo muy serio. Gravísimo. De hecho, los médicos le dijeron que estuvo a un paso, a nada, de quedar parapléjico. Y aquí es donde su historia da el primer giro que uno no se espera. Porque, cualquiera de nosotros escuchamos eso y pensamos, qué tragedia, qué mala suerte. Claro, es lo normal. Pero él no lo describe así. Para nada. Para él fue un clic. Como si algo se hubiera activado en su cabeza. ¿Un clic? Sí, un interruptor que lo forzó a detener su vida y a buscar respuestas con una urgencia que nunca antes había sentido. La mayoría de la gente en esa situación buscaría respuestas en, la medicina, la psicología, quizá la religión tradicional. Cierto. Pero él, como mucha gente de nuestra generación, acude a Internet. A YouTube, para ser más exactos. Y empieza a consumir videos de temas que le llaman la atención, como los extraterrestres, y de alguna manera el algoritmo lo lleva al canal de un hipnotista. Ok, esto se pone interesante. Y en una de esas sesiones, este hipnotista supuestamente canaliza a una conciencia que se identifica como Jesús. Y en medio de la sesión, este Jesús menciona un libro que él mismo habría dictado. Un libro llamado Un curso de milagros. Y aquí es donde la historia se pone todavía mejor, por la resistencia que él mismo tenía. O sea, no era una persona espiritual que andaba buscando un texto sagrado. Para nada. Todo lo contrario. Era el perfil opuesto. Totalmente. Todo en él estaba, programado para rechazar ese libro de plano. Primero, se declaraba ateo. Ok. Segundo, no le gustaba leer. Odiaba leer. Y tercero, desconfiaba profundamente de cualquier cosa que sonara a Dios o a religión organizada. Entonces su primera reacción no fue correr a comprarlo. No, claro que no. Su primera reacción fue buscar reseñas del libro en Google. Y la mayoría eran malísimas. ¿Qué decían? Pues que era una secta, un engaño, un lavado de cerebro, de todo. A ver, recapitulemos. Tenemos a un camionero ateo que odia leer, que encuentra un libro recomendado por un Jesús de YouTube y que además tiene pésimas reseñas en Internet. Sí. Todas las señales de sal corriendo estaban ahí. Y sin embargo lo leyó. Y eso es lo fascinante de la historia. ¿Por qué? Porque a pesar de toda la lógica en su contra, sintió un impulso interno, una intuición tan fuerte que simplemente no pudo ignorarla. Compró el libro y se sumergió en él, durante un año completo. Un año es mucho tiempo. Y la forma en que él describe la experiencia es, yo creo, la clave de toda su filosofía. Él dice que no sintió que estaba aprendiendo algo nuevo. Entonces, sintió que estaba recordando algo. Algo que en un nivel muy profundo, él ya sabía, pero había olvidado por completo. ese matiz entre aprender y recordar es fundamental. Es todo. Porque implica que la verdad no está afuera, en un libro o en un maestro, sino que ya reside dentro de uno.
Precisamente. Y ese recuerdo es lo que lo lleva a la idea central de todo su mensaje, a la afirmación más potente y para muchos más controversial. Que es la frase que puede sonar a blasfemia para algunos. Somos Dios. Exacto. ¿Cómo explica algo tan enorme? ¿No se refiere a que él, Eric, sea una deidad con barba en una nube, o sí? No, para nada. Él lo aclara inmediatamente. No es un Dios egoico que exige adoración y obediencia. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a que somos fragmentos, expresiones, chispas individualizadas de la única conciencia creadora que existe. Una conciencia cuya naturaleza es el amor incondicional. Es un concepto muy abstracto. Lo es, pero para explicarlo usa una analogía que es increíblemente útil y sencilla. A ver, Pide que imaginemos que Dios, o la fuente, o el universo, como quieras llamarlo, es como el aire. ok, el aire. Es omnipresente, ilimitado, está en todas partes a la vez. Ahora imagina que cada uno de nosotros, con nuestro cuerpo, nuestra personalidad, nuestra historia, es como un globo. Entiendo. Dentro del globo hay aire y fuera del globo hay aire. Exactamente. Es el mismo aire, no hay diferencia. Solo que una pequeña porción está temporalmente contenida por el látex del globo. Pero el globo no lo sabe. Ese es el punto. El globo se mira a sí mismo y dice, yo soy un globo azul, soy diferente del globo rojo de allá, y este aire que tengo dentro es mi aire. Se identifica con su forma, con su color, con sus límites. Cree que es una entidad separada del resto. Exacto, cree en la separación. Pero si ese globo explota, ¿qué pasa con el aire que contenía? No muere. No desaparece. Simplemente se reintegra al aire que siempre lo rodeó. Se da cuenta de que en realidad nunca estuvo separado. La separación era solo una ilusión creada por la membrana del globo. Esa es la idea central. El miedo a la muerte, entonces, según esta filosofía, Nace exclusivamente de identificarnos con el globo, con el cuerpo físico, con el ego, con la identidad temporal, pero nuestra esencia real, el aire, no puede morir. porque es parte del todo. La fuente sostiene algo muy potente. Dice que es imposible estar separado de Dios, pero sí es posible creerse separado de Dios. O sea que el llamado pecado original no fue un acto de desobediencia, sino una idea equivocada. Fue un pensamiento, la creencia en la separación. Y de esa creencia fundamental nace la única energía que, según esta enseñanza, no existe en la mente de Dios: el miedo. El miedo. Por eso nuestro universo, esta experiencia humana, se rige por una dualidad constante. Cada pensamiento, cada decisión, cada acción que tomamos, o bien nace del amor, que es el recuerdo de nuestra unidad, o bien nace del miedo, que es la creencia en nuestra separación. De acuerdo, esto nos lleva a la parte, digamos, práctica. Si somos aire y no globos, y la separación es una ilusión, ¿qué significa eso para nuestra vida diaria? Porque, a ver, el mundo se siente muy real. Las facturas, el tráfico, los problemas, todo se siente muy sólido. La implicación más grande es que el poder de creación reside en la mente. En la mente. Sí, la vida que experimentamos hoy, con toda su solidez, no es más que el efecto materializado de las causas que pusimos en marcha con nuestros pensamientos de ayer. Cada pensamiento es una semilla. Cada pensamiento es una vibración, una semilla creativa. Exacto. Aquí es donde a mucha gente le puede costar seguir el hilo, porque suena a una responsabilidad abrumadora. Sí, lo es. O sea, significa que somos responsables de absolutamente todo lo que nos pasa. Una enfermedad, un accidente, la pobreza. Eso puede sonar a que estamos culpando a la víctima por su propio sufrimiento. Es una pregunta crucial, y la fuente lo aborda directamente. Según esta perspectiva, no se trata de culpa en el sentido de juicio moral, ¿Sí no? sino de responsabilidad en el sentido de reconocer nuestra autoría. La idea es que estamos creando nuestra realidad constantemente, pero la mayor parte del tiempo lo hacemos de forma inconsciente. ¿Desde dónde? Desde el miedo, desde las creencias limitantes que hemos acumulado durante toda la vida, o incluso vidas. O sea, no es que alguien conscientemente piense en tener un accidente.
No, claro que no. Pero quizás sus pensamientos constantes de ansiedad, de el mundo es un lugar peligroso, de algo malo va a pasar, contribuyen a crear una realidad donde esa posibilidad se manifiesta con más facilidad. Exactamente. La propuesta no es castigarse por las creaciones pasadas que no nos gustan. Es despertar al poder que tenemos para crear conscientemente, a partir de ahora. ¿Y esto redefine por completo lo que entendemos por un milagro? Por completo. Un milagro, en este contexto, no es romper las leyes de la física. No es magia. Es un cambio de percepción mental. Explícame eso. Es la capacidad, la elección de aplicar un pensamiento de amor a una situación que normalmente juzgaríamos con miedo. Al cambiar la causa, que es el pensamiento, inevitablemente cambiamos el efecto, que es la realidad que se manifiesta. El consejo práctico entonces sería una especie de higiene mental radical. Me gusta esa definición. Sé impecable con lo que piensas, dices y sientes, porque todo es una orden que le estás dando al universo. No luches contra el mundo exterior, sana tu mundo interior, y el exterior cambiará como un reflejo en un espejo. Es un cambio de paradigma total, de ser una víctima de las circunstancias a ser el creador consciente de tu experiencia. Y esta elección entre crear desde el miedo o desde el amor no es solo un asunto individual, según él. No para nada. La fuente lo plantea como una encrucijada cósmica en la que nos encontramos como especie, ahora mismo. Y aquí es donde la conversación se expande y se pone, bueno, muy de ciencia ficción. Sí, bastante. Habla de dos posibles caminos evolutivos para la humanidad que se están decidiendo en este preciso momento. Exacto, dos futuros posibles. El primero es el camino tecnológico, una evolución que él llama hacia afuera. Hacia afuera. Sí. Describe un futuro en el que la conciencia humana se fusiona con la inteligencia artificial, donde nos implantamos tecnología para mejorar nuestras capacidades, convirtiéndonos en una especie de cyborgs. Robots biológicos. Básicamente. Y aquí es donde la historia da un giro que parece sacado de una novela de Philip K. Dick. Porque no solo habla de evolución, habla de viajeros en el tiempo. Exacto. Él afirma que estos seres, estos humanos del futuro fusionados con la tecnología, son los que nuestra cultura percibe como los extraterrestres grises. Los de cabeza grande y ojos negros. Esos mismos. Según su visión, estos seres viajan a nuestro presente para interactuar con nosotros, para alterar ciertos eventos, con un objetivo muy claro. ¿Cuál? Asegurarse de que la humanidad siga el camino tecnológico que les dio origen a ellos. Proteger su propia línea temporal. ¡Wow! Es una idea fascinante y muy compleja. Si ese es el camino hacia afuera, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es el camino espiritual, una evolución hacia adentro. ¿Y en qué consiste? Este camino no depende de herramientas externas, sino del desarrollo del poder latente de nuestra propia conciencia. Habla de cultivar de forma natural habilidades como la telepatía, la telequinesis, la manifestación consciente. Poderes de la mente, básicamente. Sí, hasta llegar a un punto en que el cuerpo físico, el globo, ya no sea necesario. El destino final de ese camino sería la disolución de la individualidad. Para regresar a la conciencia unificada que éramos en un principio. En sus palabras, volver a ser Dios, pero esta vez conscientemente. Suena a la ascensión de la que hablan muchas tradiciones espirituales antiguas. Lo es, pero él añade un elemento de conflicto. Sostiene que las fuerzas de la oscuridad que él asocia con el miedo y la creencia en la separación son las que promueven activamente el camino tecnológico. ¿Por qué? Porque mantiene a la conciencia atrapada en la materia, en la individualidad, en el miedo. Sin embargo, y esto es clave, afirma que estas fuerzas ya saben que no pueden ganar la batalla final. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Solamente retrasar el proceso. Mantener a la humanidad en el ciclo del miedo el mayor tiempo posible. Ok, todo esto es increíblemente abstracto. Puede ser difícil de procesar. En la entrevista, él intenta hacerlo un poco más tangible a través de una demostración práctica. Sí, lo hace. Usa unas varillas de radiestesia. Para quienes no las conocen, son como dos varillas de metal en forma de L. ¿Cómo funciona eso? Es muy importante aclarar cómo lo presenta él. Él dice, y es muy enfático en esto, que las varillas no tienen ningún poder mágico. No son las varillas las que responden.
Exacto. Son solo una herramienta, como una antena, un instrumento que permite que su mente consciente y racional vea una respuesta física a algo que su mente superior o su intuición ya sabe. Es una forma de puentear al escéptico interno. Justamente, una forma de externalizar una respuesta interna. ¿Y qué les pregunta? Canaliza a la conciencia que él identifica como Jesús para responder preguntas de sí o no. Las varillas se cruzan para sí y se abren para no. Y las respuestas son muy coherentes con toda su filosofía. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera es la más fundamental de todas. ¿Dónde está Dios? Y las varillas no apuntan hacia el cielo, supongo. Para nada. Primero giran y lo señalan a él. Luego giran y señalan al entrevistador. Y finalmente hacen un giro amplio de 360 grados para abarcar toda la habitación y lo que hay más allá. La respuesta visual es, Dios está aquí y aquí y aquí. En todo. Es una respuesta muy potente. No hay lugar donde Dios no esté. Luego se meten en temas más de actualidad o si se quiere, de conspiración. Sí, le preguntan sobre un supuesto avistamiento de una nave llamada Tres Atlas, que era un tema viral en ese momento, ¿Y qué responden las varillas? que es parte de un plan del sistema para generar miedo, y conecta esto directamente con la teoría del proyecto Blue Beam. Para quienes no lo conozcan, ¿podemos explicar brevemente qué es esa teoría? Claro, el proyecto Blue Beam es una teoría de la conspiración que postula que agencias globales planean usar tecnología muy avanzada, como hologramas gigantes proyectados en el cielo, para simular una invasión extraterrestre o la segunda venida de un Mesías. ¿Con qué objetivo? Generar un pánico masivo, un miedo global, que justifique la instauración de un gobierno mundial único. La respuesta de las varillas en esencia fue, sí, es una manipulación para generar miedo. Entendido. También abordan una pregunta clásica de Internet. La pregunta del millón. ¿Es la Tierra plana? Y la respuesta es un no rotundo y sin ninguna duda. Pero quizás la respuesta más reveladora, la que resume gran parte de su mensaje, llega con la última pregunta que le hacen. ¿Cuál es? Le preguntan si es necesario seguir una religión organizada para llegar a Dios. Una pregunta clave. Y la respuesta de las varillas es, de nuevo, un no definitivo y muy claro. Y ahí es donde se ve el patrón. La demostración no es realmente sobre si las varillas funcionan o no. Es un resumen visual de toda su filosofía. Exactamente. No es un truco de magia. Todas las respuestas apuntan en la misma dirección. Que la divinidad no está en un lugar lejano en el cielo, sino que está en todo y en todos nosotros. Que el poder es interno, no externo. Y que las estructuras de control, ya sean religiosas, gubernamentales o de cualquier tipo, a menudo usan el miedo como su principal herramienta de distracción. Para que no miremos hacia adentro. Increíble, de verdad. Empezamos con un camionero en un hospital de España sintiendo un vacío. Y terminamos con la humanidad en una encrucijada cósmica. Con el poder de dar forma a la realidad con cada pensamiento. Al final, después de hablar de extraterrestres, de la mente de Dios, de conspiraciones, todo vuelve a una idea central y muy personal. ¿Cuál? El poder de la percepción. Si la realidad externa es, como él sugiere, un espejo de nuestros pensamientos internos, Y el sufrimiento nace de la creencia de que somos solo el globo y no el aire. eso nos devuelve toda la agencia, toda la responsabilidad. Ya no hay a quien culpar. Nos obliga a preguntarnos qué estamos proyectando en ese espejo a cada momento. La fuente nos deja con una idea para reflexionar. Un pensamiento que se queda resonando mucho después de escuchar todo esto. Y es una pregunta muy profunda. Sí, como se sugiere, no somos más que un pensamiento en la mente de Dios experimentándose a sí mismo a través de nosotros. ¿Qué clase de pensamiento estamos eligiendo ser en este preciso momento?